La abuela descubre el secreto terrible que su nuera y yerno ocultaban. Increíble. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, proyectando sombras alargadas en el pequeño salón de la casa de Ana y Carlos. Doña Elena, con su cabello blanco como el algodón, se encontraba observando desde su rincón favorito. Había dejado atrás su hogar en el pueblo, un lugar donde el viento susurraba entre las montañas, para cuidar a su único nieto. Un pequeño de ojos chispeantes llamado Lucas. Sin embargo, en su nuevo hogar, algo no encajaba. Apenas habían pasado unas semanas, y cada noche, tras el llanto del niño, los murmullos regresaban. A veces oía risas que se desvanecían en el aire como si llevasen consigo secretos ocultos. Otras, al despertar en medio de un susurro, tropezaba con sus propios pasos al intentar entender qué ocurría detrás de las puertas cerradas. ¿Por qué se reunían a altas horas de la noche? Los pensamientos la atormentaban y su instinto de madre de abuela crujía en su pecho. Una noche el silencio se rompió. La puerta del estudio de Carlos se abrió lentamente y doña Elena, con el corazón palpitante, se asomó. Allí, entre sombras, vio a su nuera y a su yerno intercambiándose palabras en voz baja, las manos entrelazadas con un fervor inquietante. Ana movía un objeto brillante, un medallón antiguo que reflejaba la luz de una forma inquietante, como si sacara el aire a su alrededor. Doña Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su intuición no fallaba. Había algo en juego, algo que olfateaba en la brisa helada de la noche. Días pasaron y la extraña conducta de la pareja se intensificó. Los murmullos se convirtieron en discusiones acaloradas y su mirada distante se tornó opaca, como si una sombra se hubiera apoderado de ellos. Después de un tiempo, la abuela decidió seguirlos una noche. Se vistió en silencio, se coló por el patio trasero y los observó desde un arbusto. Los vio entrar en un bosque cercano, donde el aire se sentía pesado y la luna apenas iluminaba su camino. Con cada paso, la inquietud le oprimía el pecho. Allí, entre los árboles, encontró un claro. La escena que vio la dejó helada. Figuras encapuchadas se reunían en torno a un altar antiguo. En el centro, el medallón brillaba como un faro en la oscuridad. Aquella imagen, a pesar del terror que le generaba, le resultaba familiar, y eso la consternaba. La abuela sintió un nudo en el estómago. No solo las sombras de Ana y Carlos estaban en juego, sino algo más profundo y oscuro. ¿Qué vínculo oculto guardaba su historia? ¿Por qué esa inquietud que la llamaba? Cada mirada que furfían, cada susurro, parecía llamarla a enfrentarse a un pasado que había preferido olvidar. Sintió un tirón en su corazón, entre la lealtad a su familia y la necesidad de descubrir la verdad. El peligro acechaba, y ella, una abuela fuerte y sabia, se encontraba en un dilema desgarrador. ¿Qué haría si desenterraba un secreto trascendental que podría destruir todo lo que conocía? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La abuela sintió un nudo en el estómago. Miró a su nuera y su yerno, tan absortos, tan ajenos a su preocupación. Al dar un paso atrás, las hojas crujieron bajo sus pies. El sonido llegó como un eco que rompió el silencio. Ana se vio la vuelta, sus ojos amplios como platos. El medallón brilló y Carlos, al notar la presencia de doña Elena, frunció el ceño. —¿Qué haces aquí? —preguntó. Su voz era una mezcla de sorpresa y temor. El corazón de la abuela latía fuerte. —¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? La brisa helada corría por su rostro, intensificando su miedo y su curiosidad. El grupo encapuchado la ignoró por completo. Con un movimiento rápido de su mano, Ana gesticuló hacia el altar, y una energía desconocida pareció envolver el claro. Y entonces todo sucedió tan rápido que doña Elena apenas pudo reaccionar, de un instante a otro. Un grito desgarrador desgarró la noche. Una de las figuras encapuchadas cayó al suelo. Un brillo rojo emergió de la parte inferior de su túnica. La escena se volvió caótica. Los murmullos se convirtieron en gritos y las sombras que antes parecían tranquilas comenzaron a retorcerse en pánico. —¡Maldición! ¡Retírate! Carlos gritó, pero era demasiado tarde. La figura en el suelo se retorcía y una luz intensa proyectaba sombras monstruosas en los árboles. Doña Elena sintió como el terror se abría camino por sus venas. Instantáneamente comprendió que no solo estaban realizando un ritual, algo había salido mal, algo aterrador. Mientras intentaba retroceder, un nuevo sonido se alzó, resonó por el bosque. Era como el aullido de un lobo, pero mucho más profundo, más perturbador. Entonces una figura emergió del bosque, alta y oscura, moviéndose con una rapidez sobrenatural. Doña Elena sintió que la piel se le erizaba. Un frío extremo le recorría el cuerpo. —Esto es lo que deseabas, ¿no? La voz de Ana resonó con una intensidad sorprendente, transformándose en algo casi inhumano. La luz del medallón la iluminaba por completo. No era su nuera, era algo más, algo que nunca había visto. ¿Acaso esa fue la razón de todo? El objeto brillante era un portal, un canal hacia algo antiguo y maligno. Carlos, con miedo en los ojos, se acercó, pero la transformación de Ana era innegable. —¡Ana, no! Su voz temblaba entre el terror y la desesperación. En un instante, el claro se oscureció aún más. Las sombras se agolpaban a su alrededor, como si la noche misma reclamara venganza. Y en ese momento, doña Elena comprendió lo que había estado sintiendo en su pecho, esa inquietud, esa desesperación, eran el eco de un secreto antiguo. —Siempre lo supiste, abuela —murmuró Ana, ahora con una voz que sonaba ajena, casi como un eco. Siempre has estado en nuestro camino. Un destello de comprensión la invadió. No solo se trataba de Ana y Carlos, sino de un linaje que se extendía por generaciones, que ella misma tenía un papel en todo esto, un rol que nunca había querido aceptar. La abuela tembló, su mente funcionando a 1000 por hora. No, no puede estar así. Y en un giro inesperado, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Algo estaba despertando, algo que había permanecido oculto durante años, y antes de que pudiera actuar, un grito resonó en la oscuridad, un grito que la atravesó como un relámpago. Las sombras se abalanzaron
y el cuerpo de Carlos fue arrastrado hacia la negrura. Ana, ahora un ser diferente, se giró hacia ella, con una sonrisa que hacía temblar su alma. Doña Elena se quedó paralizada. La verdad la abrumaba, y el peligro era inminente. Ya no era solo su familia lo que estaba en juego, sino su propia identidad, su propia historia. ¿Quién era realmente? ¿Qué se había desatado esa noche? Mientras la oscuridad la envolvía, se dio cuenta de que había un camino por delante, un camino que debía descubrir, aunque le costara todo. Y así, justo cuando el tiempo parecía detenerse, la abuela se preparó para enfrentar la verdad, con la esperanza de que no fuera demasiado tarde. La oscuridad se tragó el claro en un instante. Doña Elena sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza al ver la figura de Ana transformada. Era como si algo antiguo estuviera despertando, algo que estaba más allá de su comprensión. La sonrisa en el rostro de su nuera no era la de la mujer que amaba como hija. Era una expresión helada, sin humanidad. «¡Ana!», gritó, con la voz quebrada por el miedo. «¿Qué te está pasando?». La figura de Ana se acercó, con un paso ligero. «Siempre has estado tan ciega, abuela», dijo, su voz resonando con ecos extraños. «Te creías ajena a esto, pero es tu historia también». Mientras doña Elena absorbía sus palabras, un ruido explosivo resonó por el bosque. Un nuevo grito desgarrador cortó el aire. Carlos cayó al suelo, sosteniéndose el pecho, mientras una sombra lo arrastraba hacia la oscuridad. Doña Elena sintió un nuevo golpe en su pecho. No era solo el peligro, era la pérdida. Su yerno, el padre del pequeño Lucas, estaba en serios problemas, y todo por un secreto que apenas comenzaba a vislumbrar. «¡Carlos!», la abuela alzó la voz, tratando de llegar a él, pero la atmósfera se sentía pesada. Todo lo que veía se distorsionaba. Un par de figuras encapuchadas se acercaban rápidamente al altar, y el brillo del medallón parecía hipnotizarlos. Era como si el objeto estuviese absorbiendo la energía a su alrededor, sumergiendo a todos. En un trance, el aire se volvió denso. Una presión en el pecho que casi podía tocar. Doña Elena se dio cuenta de que no podía quedarse ahí. Debía salvar a su familia. En un impulso, corrió hacia donde Carlos yacía, gritando su nombre. Pero otra presencia se interpuso entre ellos. Era Ana, o lo que quedaba de ella. Su apariencia se volvía más oscura, más amenazante. «¿De verdad piensas que puedes salvarlo?», preguntó, riendo suavemente, como si supiera algo que doña Elena ignoraba. «Este es el momento que hemos esperado». Un estremecimiento recorrió la tierra, y de repente el suelo comenzó a temblar, como si el mismo bosque estuviera despertando de un sueño. Era un acto de venganza, algo que iba más allá de ellos. El eco de voces ancestrales resonó entre los árboles. Doña Elena sintió una conexión instantánea. Algo en sus venas comenzó a arder. «No, esto no puede ser». Pero el medallón estalló en 1000 fragmentos brillantes, esparciendo luz por todo el claro. La figura oscura que acechaba en la penumbra se materializó ante todos, revelando su verdadero rostro. Era familiar, un rostro del pasado, de una abuela que ella pensó que había perdido hace años. Era su madre, que había desaparecido en circunstancias misteriosas, susurró, con una mezcla de reconocimiento y temor. La figura se acercó un paso más, con el medallón brillando entre sus manos como un faro. «La sangre llama a la sangre, Elena. Es tiempo de elegir de qué lado estás». Y con esas palabras los recuerdos de doña Elena comenzaron a fluir.
antiguas promesas, pactos olvidados y un legado que había condenado a su familia a este oscuro destino. En ese momento las decisiones llegaron rápido. La abuela debía decidir. Enfrentarse a su madre, enfrentarse al legado que había creído dejar atrás, o seguir adelante, buscando proteger a Lucas a toda costa. Mientras la confusión reinaba, otro grito resonó a sus espaldas. Era Carlos, luchando contra la sombra que lo atrapó. Doña Elena sabía que el tiempo se acababa. «Carlos», gritó, pero esta vez sintió un cambio. Las sombras que rodeaban a su nuera parecían tambalearse. Había algo más. Todo se volvió un torbellino de luces y sombras. ¿Qué decisión tomaría? ¿Qué las traería a la luz o a la oscuridad? Justo cuando creía que todo estaba perdido, una nueva verdad se presentaba ante ella. Y así, en medio de la tormenta y con el corazón desgarrado, doña Elena supo que la batalla apenas comenzaba. ¿Quién salvaría a quién? ¿Y qué consecuencias tendría? La oscuridad se tragó el claro en un instante. Doña Elena sentía el corazón palpitando con fuerza al ver la figura de Ana transformada, como si algo antiguo estuviera despertando. La sonrisa en el rostro de su nuera ya no era la de la mujer que amaba, era helada, carente de humanidad. «Ana», gritó, su voz temblando por el miedo. «¿Qué te está pasando?» Ana se acercó a ella, tomando pasos ligeros. «Siempre has estado tan ciega, abuela», dijo, su voz resonando con ecos extraños. «Te creías ajena a esto, pero es tu historia también». Doña Elena sintió como si el mundo se estuviera desmoronando. Aquellos recuerdos olvidados, las historias que su madre le había contado en tiempos de calma, ahora chocaban con la dura realidad. El eco de un grito desgarrador rompió la atmósfera densa. Era Carlos, luchando contra una sombra que lo atrapaba. La abuela comprendió que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. «¡Carlos!», gritó desesperada, pero la atmósfera se volvió más pesada. Todo parecía distorsionarse. Cuadrantes de sombras se acercaban al altar, hipnotizados por el brillo del medallón que parecía absorber la energía del lugar. La presión aumentaba. Doña Elena sabía que no podía quedarse ahí. Debía salvar a su familia. Mientras corría hacia Carlos, sintió que algo la detenía. Una voz suave y sombría la llamó. «¿De verdad piensas que puedes salvarlo?». Era Ana, mostrando un rostro cambiado, pero con la misma mirada penetrante. «Este es el momento que hemos esperado». El suelo tembló. Un frío extremo ensombreció el claro. Las sombras se acumulaban a su alrededor, como si la noche reclamara la venganza que exigía. Una sombra oscura emergió del bosque, y mientras cada pisada resonaba, las hojas parecían susurrar secretos antiguos. Era un ser enorme. Su forma se desdibujaba entre la bruma. Doña Elena sintió terror, pero también un extraño llamado. «¡No, esto no puede ser!». Al mirar de nuevo a su nuera, doña Elena notó algo peculiar. Detrás de Ana, otra sombra se formaba. Era la figura de una mujer, familiar, con ojos que reflejaban la oscuridad y la luz del medallón. Su madre. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Elena. «¿Eres tú?». La figura asintió, el eco de su voz resonando en sus oídos. «La sangre llama a la sangre, Elena. Nunca podrás escapar de lo que somos». Un grito desgarrador del bosque la hizo girar. Era Carlos, luchando contra algo que lo estaba absorbiendo. Las figuras encapuchadas aparecieron como una marea oscura.
envueltas en un murmullo inquietante. Pero su presencia trajo un nuevo pavor, un choque de emociones. Carlos volvió a gritar fatigada, sintiendo cada palabra desgarrar su garganta. Las sombras parecían bailar a su alrededor. «No puedes salvarlo, abuela», Ana dijo sonriendo. «Él ya es parte de esto». Con un gesto, asintió hacia el altar, donde el medallón brillaba intensamente. Y de pronto se desató un estallido. El medallón se rompió en 1000 fragmentos, iluminando el bosque con una luz cegadora. Los gritos fueron ensordecedores. De entre la oscuridad algo comenzó a materializarse. Una forma se alzó, unida con la luz. ¡Era Lucas! Doña Elena sintió el suelo temblar bajo su peso. «¡Lucas!», gritó, pero su voz era apenas un susurro entre el caos. La energía del claro cambió. El niño brillaba. La conexión que había creído perdida resurgió con una fuerza inesperada. En su inocencia, él parecía ser el ancla de todo. Lucas miró a su abuela, y en su mirada había una claridad. «Abuela, ayúdame», clamó, extendiendo su mano pequeña. Ana y la figura oscura se abalanzaron hacia el niño, pero la luz que emanaba de Lucas las detuvo. Doña Elena sintió un nuevo poder dentro de ella. Las historias que había guardado, cada leyenda que había oído de su madre, ahora retumbaban en su mente con fuerza. Un rayo de esperanza. Pero, al mismo tiempo, una revelación aterradora. Lucas era la clave, el sacramento en esta lucha ancestral. Antes de que pudiera reaccionar del todo, las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse, susurrando en un lenguaje antiguo, en un tono que hizo que su piel se erizara. «No, nadie tocará a mi nieto», doña Elena gritó, una fuerza brotando de su interior. Y en ese instante todo se volvió un torbellino. Las sombras se alzaron junto a la luz del medallón y el claro se sacudió. El eco de la historia familiar resonaba, entrelazando su destino. ¿Sería capaz de detenerlo? ¿O las sombras reclamarían a su familia para siempre? La batalla apenas comenzaba, y doña Elena entendió que su decisión sería clave. Pero, ¿a qué precio? La oscuridad se cernía y el tiempo se estaba agotando. Doña Elena sintió que el aire se cargaba con una energía desconocida. La figura de Lucas resplandecía intensamente. El brillo lo hacía parecer un pequeño ángel, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, la imagen de Ana, transformada y amenazante, se cernía sobre ella como una nube oscura. Fue un momento de duelo interno, de aceptación y dolor, mezclado con la pulsante necesidad de proteger a su familia. «Lucas, ven aquí», gritó, su voz desgarrándose mientras se acercaba más a su nieto. La tensión en el claro era palpable, como un hilo tenso que se podía romper en cualquier momento. Sin embargo, antes que pudiera dar un paso más, una sombra se alzó detrás de Ana, asomándose con una rapidez inquietante. Era un ser oscuro, alto, que emanaba un aura de poder. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar. Sus voces reverberaban como ecos de un ritual olvidado. «Es el momento», dijo una, su tono lleno de anticipación. El pánico creció en el pecho de doña Elena. Sintió que el suelo temblaba. Y de repente, un grito desgarrador. Era Carlos, atrapado en las garras de la sombra. Todo se desmoronó en un instante. «¡No, Carlos!», doña Elena gritó. Su corazón se estrujaba en un nudo de terror. Pero el caos no había terminado. La sombra que había emergido del bosque se abalanzó hacia Carlos y en un giro imposible lo fusionó con su esencia.
Una luz brillante estalló, y antes de que pudiera comprender, doña Elena sintió que la atmósfera se alteraba drásticamente. «¡Carlos, resiste!», susurró, pero la voz de su yerno se desvaneció en la oscuridad. Algo más comenzó a cambiar. Esa luz brillante de Lucas comenzó a oscurecerse, como si lentamente estuviera siendo absorbida. «¡Lucas!», Elena gritó, extendiendo una mano. Pero el niño parecía luchar con una fuerza invisible. Un profundo silencio descendió sobre el claro. Los murmullos cesaron. La figura oscura se detuvo y con un movimiento brusco su esencia se transformó, revelando lo que parecía ser una versión paralela de Carlos, pero distorsionada y envuelta en sombras. «Carlos», musitó doña Elena. El horror se apoderó de ella. «¿Qué has hecho?», gritó Ana, su mirada de odio y desesperación abrumando la confusión que la rodeaba. No debía pasar así. La figura que una vez fue Carlos miró a Ana, sus ojos vacíos y hambrientos. «No soy quien eras. No soy nadie». Su voz resonó con una fuerza fría, y doña Elena sintió que el frío le calaba los huesos. Se dio cuenta de que la revelación más devastadora no era solo la transformación de su yerno, era que este Carlos oscuro era la manifestación de un antiguo pacto, una maldición que había asediado a su familia por generaciones. «Todo ha sido parte de su juego, abuela». La voz de Ana se suavizó, pero contenía un eco enigmático. «Carlos es un sacrificio, la clave para liberar lo que hay debajo del altar». Doña Elena sintió que la tierra la tragaba. «¿De qué estás hablando?». La desesperación se apoderó de su voz. Todo lo que había sabido sobre su familia se desmoronaba. El medallón y la sombra eran más que un objeto y un ser oscuro. Eran un legado de horror, de sufrimiento. «Todo este tiempo has sido parte de esto. Siempre has estado aquí». Ana se adelantó, su cara distorsionada en una mezcla de tristeza y frialdad. «La historia se repite. La sangre llama a la sangre, y tu tiempo también ha llegado». «¿Qué quieres decir?». Doña Elena temblaba. La verdad la abrumaba. En un giro inesperado, empezó a recordar fragmentos de su infancia, viejas historias susurradas por su madre, advertencias ocultas en cuentos, advertencias que había ignorado. En ese momento, todo pareció desvanecerse. Las sombras reclamaron el claro, y un eco profundo resonó dentro de ella. «No, no», gritó, pero el espíritu de su madre apareció por un instante, atravesándola con su mirada. «Tu verdad, tienes que enfrentarla». Doña Elena sintió que el suelo comenzaba a desplazarse bajo sus pies, mientras un gran destello de luz iluminaba el claro. La oscuridad se arremolinaba y, a su alrededor, las sombras parecían estar en una danza frenética. Vio la forma de Carlos fusionarse aún más con la sombra, y una angustia destrozó su interior. La verdad se apoderó de todo: el sacrificio, el poder, el linaje. «Esto no puede ser», se dijo a sí misma, incluso cuando la figura deformada de Carlos comenzó a reír, un sonido que hizo que su piel se erizara. «¿Y si esta vez soy yo quien elige?». La voz regresó como un eco en su mente. «¿Qué haremos con esto?». El pánico la invadía. Se dio cuenta finalmente de que su decisión no solo afectaba a su familia, sino que podría alterar el futuro de su linaje de formas que jamás había imaginado. Así, entre el dolor y la incertidumbre,
Doña Elena se dio cuenta de que todo lo vivido era solo el preludio de una batalla mucho más grande. La oscuridad no había terminado. ¿Sería salvada su familia o condenados todos? La línea entre ellos y la sombra se desdibujaba, y en su corazón una pregunta latía. ¿Quién era realmente su enemigo? La batalla apenas comenzaba, y doña Elena comprendió que su decisión sería crucial. Podía sentir el peso de la oscuridad a su alrededor, pero de repente un resplandor parpadeante surgió del medallón roto. Aquella luz iluminó el claro, proyectando sombras danzantes, y en medio de la confusión una puerta dimensional se abrió. Doña Elena se quedó boquiabierta. De la luz salió una figura familiar, una mujer que hacía tiempo había desaparecido, su madre. En un instante la tensión se desvaneció y el tiempo pareció congelarse. «Mamá», exclamó la voz temblorosa, abrumada por la mezcla de alegría y miedo. La figura se acercó lentamente, pero algo en su mirada no era la misma. Era como si un velo de oscuridad ocultara su esencia. «¿Por qué no has regresado antes?», preguntó, con la voz quebrada y llena de dolor. «Te perdí, pensé que estabas muerta». Pero la respuesta de su madre no fue reconfortante. «No era mi hora, Elena. He estado atrapada», dijo, casi murmurando. Ahora su rostro se veía más oscuro. Cada rasgo era un reflejo inquietante de lo que había sido. «Este ritual, este linaje, ha mantenido secretos inconfesables. Es hora de enfrentar la verdad». «No, ¿qué verdad?», doña Elena sintió que el corazón le latía desbocado. De repente, la sombra que había agazapada tras Carlos se abalanzó, y su madre levantó la mano como si controlara lo que sucedía. «No, no dejó de ser tu madre. Pero he tomado una decisión». Elena parpadeó, confusa. Las palabras retumbaron en su mente. De repente, la sombra que ahora era una distorsión de Carlos se detuvo. «¿Qué has decidido?», cuestionó. «Que lo que iba a venir podría cambiarlo todo». Fue entonces cuando todo se convirtió en caos. La figura de su madre se amplificó, brillando intensamente. «El medallón es la clave. Necesitamos un sacrificio». Elena entendió a dónde iba eso. La angustia la invadió. «¿Un sacrificio? ¿Pretendes que yo lo haga?». «Es la única forma de romper con el ciclo, de liberar a Lucas. Es el destino del linaje». La voz de su madre resonó, pero ya no sonaba humana. Era un eco de poder. «No, no voy a hacerte daño a ningún familiar», gritó, sintiendo que el aire se le escapaba. «Voy a salvar a Carlos». Pero las sombras a su alrededor empezaron a zumbar y girar. La tensión era palpable. Ana se unió, transformada y enérgica. «El sacrificio debe hacerse, o todos estaremos condenados». «Elige». La presión aumentó. Doña Elena se encontró ante una encrucijada, entre su amor por su familia y el horror de lo que se estaba exigiendo. La figura de Lucas comenzó a desvanecerse. Su brillo estaba siendo absorbido, y en un instante una mirada de desesperación cruzó su rostro. «Abuela, no me dejes». La voz del niño fue como un puñal en su corazón. Fue entonces que todo se volvió locura. «Carlos, conéctate a la luz». Elena no sabía de dónde salió ese impulso, pero se lo gritó con la esperanza de que aún había algo de él ahí. La sombra que lo envolvía vaciló, y en ese preciso momento la figura de su madre pareció perder fuerza. «No, lo que hemos construido». La luz del medallón empezó a consumir la sombra, pero también al ser de su madre, que comenzó a diluirse entre gritos.
Doña Elena sintió un destello de comprensión. ¿Y tú? ¿Quién eres realmente? La imagen de su madre se tornó distorsionada y sombría, reflejando la maldición que había arrastrado por tanto tiempo. Siempre he sido la guardián de este secreto, el legado que llevas, y me has traído aquí. Las palabras resonaron en el claro como un trueno. Con lo último de fuerza, doña Elena decidió. Se abalanzó hacia Lucas, tomando su mano. No nos arrastrarás a la oscuridad. ¡Nunca más! Y al tocarlo, la luz brotó entre ellos, envolviendo a su familia. Las sombras comenzaron a dispersarse, pero a un precio. La figura de su madre desapareció en un grito desgarrador. Y justo cuando todos pensaron haber logrado recuperar a Lucas, una sombra ensombreció su claridad, poniendo en peligro todo lo que habían conocido. El claro se volvió un caos. Voces y ecos se entrelazaban en un grito colectivo. Y de repente, la conexión entre los tres, doña Elena, Carlos y Lucas, se rompió. Un nuevo jefe oscuro emergió, tomando el lugar de lo que antes creyeron derrotar. La pregunta quedó flotando en el aire, ensordecedora. ¿Había ganado o el verdadero enemigo aún estaba por revelarse? El destino de su familia pendía de un hilo, y el terror la invadía de nuevo. ¿Era esta la batalla final? ¿O solo era el principio de algo mucho más oscuro? La sombra se deslizaba por el claro, y el aire se sentía pesado con la tensión. Doña Elena podía sentir el pánico apretando su pecho. «Lucas, no te alejes», gritó, pero la figura del niño empezaba a desvanecerse en esa oscuridad, su luz luchando por mantenerse. Carlos, todavía atrapado en la sombra, lanzaba miradas desesperadas hacia su esposa. «Elena, haz algo». Su voz, llena de dolor, resonaba en la noche. Doña Elena sintió que su corazón se rompía. La sombra que había atrapado a Carlos ahora parecía más fuerte, como si se alimentara de su miedo. Cada grito apenas lograba atravesar el silencio aplastante del bosque. «No dejes que te arrastre». Ana, ahora un espectro de lo que había sido, miraba con ojos vacíos a su abuela. «Es el momento de elegir». Su sonrisa era helada, y el eco de su risa se perdió en el viento. Doña Elena sintió un tirón en su mente. Todo se mezclaba: el amor por su familia, el horror por lo que estaba sucediendo, y de repente un destello de recuerdos olvidados. Historias que su madre le había contado sobre pactos oscuros y sacrificios, un legado que la seguía como una sombra. «No voy a dejar que esto acabe así», murmuró, su voz apenas un susurro. Pero en el fondo, la duda comenzaba a hacer mella. La presencia de su madre, ahora oscura, se expandía ante ella. Y entonces la figura de su madre dio un paso adelante, más grandiosa, más amenazante. Su madre gritó, y en un instante el bosque tembló. «Eres tú quien debe decidir. Rompe el ciclo o serás parte de él para siempre». Un escalofrío recorrió a doña Elena. Miró a Lucas, que apenas podía mantenerse a flote en esa oscuridad, y luego a Carlos, atrapado entre lo que alguna vez había sido su vida y el terror que lo reclamaba. La tormenta a su alrededor se intensificó y la sombra de su madre se hacía más grande, acechante. «¿Qué soy yo realmente?», preguntó Elena, sintiendo que el suelo temblaba. «¿Qué he hecho para merecer esto?». «Eres la guardiana de nuestra historia, la elegida para hacer este sacrificio». La respuesta fue cruel, una carga que pesaba sobre sus hombros. Con cada palabra, la sombra se intensificaba. «No, no te necesito», gritó, pero su voz se ahogó en la oscuridad. La figura oscura de Carlos se retorcía en un intento de liberarse,
y las figuras encapuchadas comenzaron a avanzar. Sin previo aviso, un ruido atronador irrumpió en el silencio del bosque. Era un lamento agudo que atravesó la atmósfera, sacudiendo el suelo. Doña Elena sintió que todo su mundo se giraba. Y entonces, una explosión de luz. El medallón que había estado quebrado brilló intensamente. —¡Elena, corre! Carlos gritó, su voz resonando con un poder que la hizo girar. Pero su madre, en un último acto desesperado, extendió su mano y atrapó a Lucas, absorbiendo su luz. Elena sintió un grito desgarrador en su pecho. —¡No! ¡Lucas! La energía a su alrededor se intensificó, y en un instante brutal, la oscuridad envolvió a su madre, a Carlos y a Lucas. La luz del medallón estalló, y un giro inesperado hizo temblar la realidad. Elena quedó inmóvil, mientras todo a su alrededor comenzaba a disolverse. Pero en su mente resonó una pregunta. ¿Y si todo ese tiempo la verdadera amenaza era ella misma? En un momento impactante, el claro se desvaneció, y cuando Elena abrió los ojos, se encontró en el pueblo donde había crecido. Estaba de pie en su casa, rodeada de risas de niños jugando en la calle, pero una sensación de nostalgia y desasosiego la invadió. —¿Qué está pasando? —se preguntó, sintiendo que toda su vida era un eco quebrado. Las risas se convirtieron en murmullos, y Elena sintió que algo oscuro acechaba detrás de las sonrisas. ¿Era un sueño o una realidad distorsionada? El aire se volvió tenso, y ante su horror vio a Lucas, pero no como lo había dejado. Era un niño que nunca había dejado el pueblo, con risas que en vez de alegrar, contenían un secreto atroz. La conexión se rompía y la verdad se alejaba. Era el destino o un ciclo que jamás podría romper. La incertidumbre la abrumó. Elena no sabía si había escapado de la oscuridad o si todo era parte de un bien orquestado engaño. Y en la confusión, la pregunta resonó. ¿Qué futuro esperaba a su familia? ¿Era esta la segunda oportunidad o solo otra trampa en una red tejida de secretos? La noche caía de nuevo, y un grito desgarrador a lo lejos hizo eco en su corazón. La sombra se deslizaba por el claro, y el aire se sentía pesado con la tensión. Doña Elena podía sentir el pánico apretando su pecho. —¡Lucas, no te alejes! —gritó. Pero la figura del niño empezaba a desvanecerse en esa oscuridad, su luz luchando por mantenerse. Carlos, todavía atrapado en la sombra, lanzaba miradas desesperadas hacia su esposa. —Elena, haz algo. Su voz, llena de dolor, resonaba en la noche. Doña Elena sintió que su corazón se rompía. La sombra que había atrapado a Carlos ahora parecía más fuerte, como si se alimentara de su miedo. Cada grito apenas lograba atravesar el silencio aplastante del bosque. De repente, un parpadeo de luz entre las sombras iluminó el claro. Era una figura familiar, su madre, pero su rostro se veía menos humano, más sombrío. —Siempre estuviste destinada a esto, Elena —decía, la voz grave resonando con ecos. Elena se sintió abrumada. —No, no puede ser. Su madre se acercó, con una mezcla de amor y terror. El aire se volvió tenso y frío. La figura de Ana, distorsionada y retorcida, se alzó junto a su madre como un reflejo de sus peores miedos. —Elige. —¿Qué clase de elección? Tengo que salvar a mi familia
Elena gritó, mirando alrededor en busca de una salida, desesperada. Las sombras se acercaban, susurrando como si supieran secretos que ella no podía comprender. La risa de Ana resonó en el viento. Este es el precio. Siempre no fue. Lo que dejaba claro era que obtener la libertad de Carlos significaría algo devastador. Un pacto insalvable que la ataría a la oscuridad por siempre. Elena sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero entonces el medallón que parecía romperse había comenzado a brillar nuevamente. «Espera». La voz de Lucas se destacó entre el estridentine de las sombras. La figura del niño destelló, cada vez más fuerte, resistiendo la atracción de la oscuridad. «No dejes que se lo lleven. Confía en nosotros». En ese instante todo pareció estallar en fragmentos brillantes. La luz envolvió a Elena, dando nuevos valores a lo que creía posible. Pero en medio de esa claridad, una sombra oscura se deslizó detrás de ella. Algo o alguien más se había asomado a la escena. «Él no es lo que parece», una voz grave susurró. Un sonido que heló la sangre de Elena. Reconoció aquellos ecos. No era su madre, ni Ana. Era una presencia que había estado acechando, una sombra del pasado conocida solo por los más viejos del pueblo. Se dio la vuelta y vio a su padre, un hombre que había creído muerto hacía años. «Papá, ¿eres tú?». Su voz temblaba, confundida entre el alivio y el terror. Su padre, con mirada serena pero profundamente perturbada, le respondió: «Siempre estuve aquí, Elena. El miedo a tu verdad es lo que me trajo de vuelta». La revelación golpeó. Tú eres parte de este ciclo también». Entonces él asintió, la tristeza en sus ojos palpitando. «Siempre ha sido así. Repetimos los mismos errores. Ahora es tu turno de romperlo, si puedes». Elena sintió su corazón latir a 1000 por hora. Las sombras empezaron a enfrentar sus propios demonios. Pero de repente, la sombra negra que se había colado en el claro se abalanzó sobre los tres, absorbiendo la luz de Lucas como un verdadero monstruo. «¡No!», Elena gritó, extendiendo sus brazos. «¡No! ¡No te lo llevarás!». Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó, fracturando la atmósfera. La luz estalló, pero al mismo tiempo una niebla oscura se desató, llevando a su padre y a su madre consigo, como si se desvanecieran en un segundo. «Abuela». La voz de Lucas se perdió entre el grito. La confusión llenó a Elena. «Lucas, ven aquí». Pero las sombras eran voraces, y cuando se acercó hacia él, el claro se tornó negro. Las figuras encapuchadas comenzaron a converger, alzando sus manos en conjunto. Una ola. El desespero la embargó. «Esto no puede estar pasando». Su voz temblaba, mezclando el miedo con una rabia urente. Y de repente, la figura de Carlos, atrapada, apretó los dientes. Sus ojos eran devorados por la oscuridad. «¡Carlos!». Elena se lanzó hacia él, pero algo se interpuso. Era la sombra que había consumido a su familia y que ahora, más poderosa que nunca, exigía su propio tributo. En ese momento crítico, Elena comprendió que la verdadera batalla no era por rescatar a Carlos o mantener a Lucas. Era por su propia alma, una lucha no solo por su familia, sino por el legado. Entonces, un pensamiento impactante la atravesó. ¿Y si, al final, era ella quien debía convertirse en el sacrificio? La pregunta dejó un eco abrumador. En su mente, ¿estaba dispuesta a perderlo todo para salvar lo que quedaba? La luz y la oscuridad se encontraban en una lucha feroz, y el precio por conocer la verdad podría ser mucho más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. En un susurro entre la negrura, la revelación fue clara. El verdadero enemigo estaba dentro de ella, y el desafío
sería afrontar lo desconocido. ¿Acaso la oscuridad tenía un camino de regreso? La sombra se deslizaba por el claro y el aire se sentía pesado por la tensión. Doña Elena podía sentir el pánico apretando su pecho. «¡Lucas, no te alejes!», gritó, pero la figura del niño empezaba a desvanecerse en esa oscuridad, su luz luchando por mantenerse. Carlos, todavía atrapado en la sombra, lanzaba miradas desesperadas hacia su esposa. «¡Elena, haz algo!». Su voz, llena de dolor, resonaba en la noche. Doña Elena sintió que su corazón se rompía. La sombra que había atrapado a Carlos parecía más fuerte, como si se alimentara de su miedo. Cada grito apenas lograba atravesar el silencio aplastante del bosque. Pero en el caos algo cambió. Una luz intensa brilló en la penumbra. Doña Elena parpadeó, intentando ver entre las sombras. Era como si la oscuridad misma estuviera retrocediendo. De ahí, un sonido resonante llenó el aire, como un tambor lejano que marcaba el tiempo, y con cada pulso las sombras temblaban. «¡No, Lucas!», gritó de nuevo. El niño luchaba contra una fuerza invisible. El instante se alargaba, estirándose en su pecho como un nudo difícil de deshacer. «No puedes llevártelo». Las palabras salieron con desesperación, y de pronto la sombra que la rodeaba se volvió inquietante. A su lado, Ana se erguía como un eco de lo que alguna vez fue. «Este es el momento, abuela. Tienes que elegir». La voz de Ana resonaba, pero había un tono extraño, algo que no encajaba. Doña Elena sintió que el suelo temblaba, pero no de miedo. «¿Qué quieres que elija?», preguntó, el dolor en su pecho duplicándose. Y antes de que pudiera procesar su respuesta, una explosión de luz iluminó el claro, y la figura de su madre apareció, pero no como la recordaba. Esta vez había algo oscuro en su mirada. «Siempre estuviste destinada a esto», decía su madre, la voz grave resonando con ecos de advertencias. «Eres la única que puede romper el ciclo». Doña Elena se sintió abrumada, aún más porque en un instante todo el horror que había vivido comenzó a cobrar un nuevo sentido. «No, no puede ser», repitió, mientras las sombras se acercaban, buscando engancharla. El miedo por su familia, por Lucas, encendió algo en su interior. No iba a dejar que se apoderaran de ellos. «Elena, corre», Carlos gritó, con una desesperación que la hizo temblar. En el fondo de su alma, comprendía que la verdadera lucha no era solo por salvar a su familia, sino por el legado que llevaba consigo. Pero, como un golpe bajo, una sombra oscura se desvió a su alrededor, atrayendo la luz en un susurro. «Este es el precio», decía una voz profunda, que la hacía sentir como un insecto atrapado entre los hilos de una red. «¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por la verdad?». En ese instante, la verdad comenzó a dar pasos, fluyendo en su mente. En un giro inesperado, la figura de su madre transformada se acercó a ella. «Siempre has creído que eres la única en esta lucha, pero hay más». El aire se volvió frío, y antes de que pudiera preguntar, un destello de información inesperada llenó su mente. «Mamá, espera, no entiendes». La revelación la sacudió, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse al comprender una verdad devastadora. Su madre había sido parte del pacto, uno que había escondido toda su vida. Mientras la luz comenzaba a apagar las sombras, a doña Elena le golpeó un pensamiento aterrador. Tú eres la razón de todo esto». El nudo en su garganta se hizo más fuerte. «Creíste que protegías a tu familia, pero solo lo empeoraste». La figura de su madre se acercó,
con un claro resplandor que no parecía ser de este mundo. «Ten cuidado, Elena. Este poder exige un precio». Con una mezcla de odio y amor, doña Elena se dio cuenta de que la lucha nunca había sido solo contra las sombras, sino también contra su propia sangre. «No voy a permitir que esto se repita», gritó, sintiendo el fuego de la determinación arder en su interior. «No». La sombra de su madre retumbó, clamando el tejido de la realidad. «Entonces, deberás enfrentarte a lo que has ignorado durante tanto tiempo». Y antes de que pudiera comprender del todo, una explosión de energía retumbó. Una nueva sombra, más oscura y más poderosa, emergió detrás de su madre. La transición fue tan rápida que apenas pudo pensar. «¿Qué?», doña Elena chilló, el horror llenando su voz. En un instante, todo se tornó caótico. La sombra oscura engulló a su madre, y por un segundo durísimo, doña Elena comprendió que la verdadera naturaleza del enemigo era más terrible de lo que había imaginado. Todo se sacudió. Su madre, ahora atrapada, era parte del secreto que había manipulado a su familia por generaciones. Y en la oscuridad, la pregunta se formó con fuerza. ¿Podría salvar a su familia sin perderse a sí misma en el proceso? La lucha había comenzado, pero doña Elena sabía que el camino hacia adelante era más tétrico y devastador de lo que jamás había soñado. ¿Podría quebrar el ciclo? ¿O la oscuridad reclamaría el alma de su madre, la de Carlos y la de Lucas, convirtiéndolo todo en un final incierto y aterrador? Doña Elena sintió cómo el aire se volvía pesado, como si la oscuridad la aplastara. Las sombras giraban a su alrededor, susurrando secretos antiguos que desbordaban su mente. «Lucas», gritó, sintiendo el miedo desgarrar su corazón. La imagen de su pequeño nieto, desvaneciéndose, era una pesadilla que no podía aceptar. En un último intento, se abalanzó hacia la sombra que consumía a Carlos, reconociendo en su interior que la lucha no era solo por ellos, sino también por el legado que traía consigo. Con una valentía renovada, gritó: «Basta, este ciclo se rompe aquí y ahora. No seré parte de esto». Las palabras emergieron con la fuerza de una tormenta. La luz del medallón que había estado apagándose resplandeció una vez más. «Lucas, ven aquí», clamó, sintiendo como la energía del niño respondía a su llamada. La visibilidad se concentró en su pequeño, cuyo brillo resistía contra las sombras. Gritando con determinación, Ana, o lo que quedaba de ella, sonrió con un aire maligno. «Tú no puedes ganar, Elena. Este es el destino». Pero la voz de su madre, ahora envuelta en un manto de oscuridad, resonó como un eco lejano. «Tú tienes el poder para cambiarlo». «Todo, mi hija». Mientras la luz del medallón crecía, doña Elena se dio cuenta de que el sacrificio no era solo un precio a pagar, sino una oportunidad para redimir lo que su linaje había perdido. «Si debo ser el sacrificio, lo haré por ellos», pronunció, avanzando hacia las sombras. La figura de su madre se transformó, entrelazándose con la luz y la oscuridad, como si ambas lucharan por el dominio. «No, no te vayas», murmuró su madre, pero el eco de su voz no era solo de pérdida, sino también de esperanza. «Ahora, Lucas, conecta tu luz a la nuestra», gritó doña Elena. En un instante, como si el tiempo se detuviera, el claro se iluminó con una luz tan brillante que las sombras se separaron. Y la figura de Carlos luchaba contra su propia oscuridad. «¡Elena! ¡No!», Carlos gritó con desesperación, pero su voz se desvaneció ante el poder creciente que emanaba de ellos. Las sombras comenzaron a disiparse, dejando al descubierto la esencia del árbol ancestral que había contenido esos secretos por tanto tiempo.
Con un último empuje, doña Elena alzó sus brazos, y la luz estalló en el claro, envolviendo a todos. La conexión entre ellos era palpable. Un vínculo indestructible que unía sus almas. «Yo elijo la luz, elijo a mi familia», gritó, y con ese grito, la oscuridad que había crecido durante generaciones se disolvió en un grito agonizante. La sombra que una vez había acechado su hogar, ahora se evaporaba, alejándose hacia la nada. Carlos cayó al suelo, temblando, pero su mirada llena de gratitud encontró la de doña Elena. «¿Lo logramos?», susurró, la voz suave y llena de asombro. «Sí», respondió con lágrimas de alivio. «Lo hicimos juntos». Lucas corrió hacia ella, tomando su mano. «¡Abuela, estoy aquí!». Pero en sus ojos brillaba una verdad más profunda. Doña Elena abrazó a Lucas con fuerza, sintiendo la calidez del amor familiar restaurado. «Nunca más», dijo, y en un susurro sintió su madre presente, una sombra de amor que se desvanecía pero que jamás se iría del todo. El silencio del bosque era un eco de lo que había pasado, un renacer. Nunca olvides, mi amada familia, que elegimos la luz sobre la oscuridad. Sus palabras reverberaron como un mantra. Juntos habían enfrentado el horror y salido victoriosos. Pero antes de que pudieran reflexionar, sintieron una brisa suave que les envolvía. «Siempre recordaré lo que hemos vivido», murmuró doña Elena, y al mirar hacia el cielo, una brillante estrella surgió, simbolizando un nuevo comienzo. Ahora, queridos amigos, si has llegado hasta este momento emocionante y transformador, debes suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte ninguna historia exclusiva que está por venir. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye el botón de like ahora, porque tu ayuda alimenta el algoritmo.